Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿se me escucha bien? Perfecto, muchísimas gracias Luisa a usted por aceptar Gracias. esta invitación desde Wambra, Medio Digital Comunitario. Y bueno, a primera hora la primera pregunta con la que queremos comenzar esta entrevista es ¿por qué Luisa Maldonado en esta hora se está postulando desde el partido Avanza para esta candidatura de Quito? Bueno, muchas gracias, Verónica. Primero, y Jorge, agradecerles por la entrevista. Saludos a todos y todas. Tuve un inconveniente con la computadora, así que estoy desde el celular, pero bueno, atendiendo esta invitación. ¿Por qué Luisa Maldonado está participando? Era la pregunta, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, estoy participando porque creo que primero tengo todas las ganas de hacerlo. Creo firmemente en lo que se puede hacer por la ciudad, en lo que hay que hacer por la ciudad. Me he venido preparando 20 años como activista comunitaria, como gestora comunitaria, 10 años de concejala. Estoy segura de estar lista. Quiero ser alcaldesa desde el corazón, no estoy buscando la presidencia ni otros espacios. Estamos sufriendo bastante, y digo estamos sufriendo porque me incluyo, todo lo que está viviendo la ciudad, la problemática que tiene, la falta de atención, el abandono, me conmueve enormemente. Converso con los jóvenes y lo que quieren es irse de Quito porque no encuentran oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio. Es muy doloroso lo que estamos viviendo. Entonces, creo que se necesita un convencimiento, se necesita saber exactamente qué hacer con Ujú. esta ciudad, y creo que Luisa Maldonado, además de ser una mujer, sería muy, muy, muy hermoso, ¿no? Que ya Quito también haga historia, cambie su forma de pensar, de ser, y pasemos a otro momento. En estas próximas elecciones usted correrá por el partido Avanza. La pregunta concreta, ¿cuál es su correspondencia ideológica, programática con un partido de centro que en algunos momentos lo hemos visto virar hacia la izquierda, pero hacia la socialdemocracia digo, pero en otros momentos hacia la derecha? Y se lo nombro porque en las pasadas elecciones presidenciales Avanza tuvo nada más y nada menos al candidato, al señor Isidro Romero, que ya escuchábamos sus declaraciones, algunas de ellas misóginas. ¿Qué pasa con esta correspondencia de la trayectoria de Luisa Maldonado con en este momento Avanza? Mi ideología, mi raíz es de ser cooperativista, del sector popular, de izquierda. No creo que sea ninguna garantía mantenerte en un movimiento y decir que porque estás en ese movimiento o en ese partido, que llámese de izquierda, de derecha o de centro, ya es una garantía de que eso eres. Lamentablemente no sucede así. Estamos viendo unas contradicciones enormes de personas que no son de izquierda participar con estos partidos, personas que son de derecha elegir otras tendencias, y personas que dicen que son de izquierda y que se mantienen en un partido pero hacen todo lo contrario. No, hay unas incoherencias en el actuar. Estoy en Avanza participando porque he encontrado en este espacio una incorporación de la agenda popular, una incorporación de la agenda social, una incorporación de una agenda que ha estado rezagada por muchísimo tiempo en la ciudad, una incorporación de una visión desde lo popular hacia una propuesta mucho más global, más integral para toda la ciudadanía de Quito. Avanza Lista 8 es ideológicamente, estatutariamente de centro izquierda, y yo soy una persona que se reconoce de izquierda. No ha habido aquí condicionamiento, sino más bien una apertura, lo cual agradezco enormemente. E insisto y digo, creo que es de valientes alejarse de un movimiento o de un espacio donde no es suficiente decir que es, sino necesariamente uno tiene que parecer y actuar en consecuencia con lo que está diciendo.
Y justamente, a ver, siendo transparentes hacia la administración de la capital, de la ciudad de Quito, con todas las problemáticas que tiene, hay disputas que llega el alcalde, o en este caso la alcaldesa, a establecer. Y requiere de lo hemos visto, de una base política, requiere de una base social. No vaya a ser que a las concejalías de la siguiente alcaldía no le guste el programa del alcalde o alcaldesa y le den su salida. ¿Cuál es, luego de la salida de Luisa Maldonado de la Revolución Ciudadana, actualmente su base política, su base social con la que llegará a la alcaldía de Quito? Mi base política y social obedece a 30 años de trabajo. Recuerde usted que fui dirigente comunitario y cooperativista durante 20 años, desde los años 89, toda la década del 90 y hasta el 2006, cuando fui invitada por la ex Alianza País a formar parte de sus filas. Luego 15 años de militancia, 10 años de concejala, tengo 30 años de servicio a la comunidad y a esta ciudad. Entonces hay bastante por cosechar, bastante, porque hemos sembrado y bien. Luego de haber salido del movimiento del cual era parte, tuve el honor de ser invitada a dialogar con muchos de los movimientos y partidos y creo que eso habla bien de lo que ha hecho Luisa Maldonado. Sin embargo, mi salida no obedece a un tema meramente electoral, porque creo que ese es uno de los errores de los partidos políticos. Mi salida obedece a no haber obtenido un espacio donde se pueda debatir efectivamente los problemas más álgidos, más acuciantes de la ciudadanía de Quito, de lo que estamos viviendo acá, de subestimar lo que significa el poder local, las juntas parroquiales, el quehacer de un concejal y el quehacer sobre todo de las alcaldías, más aún cuando, como usted menciona, salimos de una pandemia, salimos de una situación muy grave. Entonces, esa base social más bien está esperando o sumándose más claro, esperando ya no, sumándose a una agenda que no es de Luisa Maldonado, es una agenda que se ha venido construyendo mucho tiempo, ya mucho tiempo, ¿no? Y que ahora, además, hacemos una convocatoria amplia para que todos los sectores se sumen, para que las causas de las mujeres, de los ambientalistas, de los animalistas, de las minorías, de los empresarios, de los transportistas, de los artesanos, de la economía solidaria, pues confluyan en esta gran agenda, logremos un acuerdo social y una sola agenda para todo el distrito metropolitano. Ahora, estimada Luisa, ya avanzando, digamos, en lo que serían las propuestas de su candidatura, si bien, por ejemplo, el tema del desempleo, la inseguridad es uno de los temas ahorita más acuciantes de la ciudad de Quito, pero desde el plano social, ¿qué otros temas usted ha identificado que son importantes atenderlos para la ciudad de Quito? Qué buena pregunta, Verónica, porque efectivamente se orientan mucho por lo que dicen las encuestas, por las famosas necesidades que aparecen y que son ciertas, porque no las vamos a negar. Seguridad y trabajo creo que es lo que más requiere la gente. Es una competencia gubernamental, sin embargo, no podemos decir que no se va a atender eso y para eso, por supuesto, que tenemos soluciones estructurales, soluciones emergentes y soluciones de largo plazo. Pero me encanta su pregunta, Verónica, ¿qué más? Y desde el lado social. Me parece que uno de los aspectos así más urgentes de atender es lo que está viviendo nuestra niñez y juventud. En ámbitos de educación hay que lograr que esa accesibilidad universal y gratuita llegue absolutamente a todos y todas. Pero dentro de eso, que puedan volver a las escuelas y a los colegios de manera totalmente segura. Y no solamente a la seguridad me refiero al tema de la delincuencia o cosas así, sino que tengan transporte exclusivo, de que el pasaje sea lo justo, de que puedan ir con alegría, de que tengan una nutrición adecuada, de que puedan tener propuestas para el uso del tiempo libre, que el derecho a la cultura, al acceso al arte, pues sea eso, un derecho. Todas estas cosas que puedan generar en la niñez, en la juventud, alegría, ganas de vivir, recuperación de la esperanza,
Es impresionante que en la pandemia nos hayamos quedado encerrados en casa, porque había que estar ahí, bueno, resguardados más que encerrados, ¿no? Pero luego que por la delincuencia no podamos tomarnos los parques, las plazas, volver a encontrarnos con los amigos, disfrutar. Esa es una preocupación importante porque bien se suele decir, no solo de pan vive el ser humano o vive el hombre o vive la mujer, sino de estos otros aspectos que son intangibles pero necesarios para la vida. Entonces la salud mental, emocional es clave. Y por otro lado, Verónica y Jorge, me interesa mucho, mucho, mucho retomar la visión ambiental, el eje ambiental que tenemos que trabajar en la ciudad. No solamente por todas las desgracias que se ha vivido, por ejemplo, con lo de la Gasca, sino porque son parte de esta geografía, son parte de esta vida, porque requerimos ir hacia una ciudad con conciencia ambiental, a una ciudad ecológica, las quebradas, lo que eso significa, su limpieza, desde ahí lo que podemos ir mirando. Yo digo, si es que una casa no está ordenada y limpia, difícilmente sus integrantes, sus miembros familiares pueden pensar. Lo propio le pasa a la ciudad, ¿no? Estimada Luisa. Y tomando sí. en cuenta, con esto concluyo, y tomando en cuenta que las quebradas son vida, que en las quebradas encuentras no solamente el agua, sino un montón de flora, de fauna, etcétera. Entonces, el eje de la cultura, el eje ambiental, la atención a nuestros niños y jóvenes, sí va a ser una gran prioridad. Sí, Jorge. Sí, disculpe por interrumpirle. Estimada Luisa, me llama la atención y quisiera justo que nos caracterice, nos explique un poco más el pensamiento cooperativista de izquierda, y lo pongo porque tendría efecto en la administración de una ciudad en donde hemos visto en los últimos años como una tendencia hacia dar ventaja sobre el uso del suelo, el crecimiento de la ciudad. ¿Cuál es su mirada justamente, por ejemplo, sobre el tema de la construcción, las inmobiliarias? Porque claro, está muy relacionado a esto de ser cooperativista de izquierda, mucho más cuando la tierra en la ciudad se mantiene en disputa. Qué buenas preguntas hacen, definitivamente. El sistema cooperativo tiene una filosofía, y ahí quiero hablar de dos cosas muy rápidas, Jorge. Primero, es como tú dices, la filosofía cooperativa implica una metodología de trabajo, y esa filosofía, esa metodología necesariamente tiene unos valores, unos principios con los cuales se trabaja. No puedo yo trabajar si no es en equipo. El cooperativismo se basa en la cooperación, en la participación ciudadana, se basa en la solidaridad, en la ayuda mutua, en la autogestión. Entonces, efectivamente, si Luisa llega a ser alcaldesa con el favor del pueblo, el modelo de gestión municipal necesariamente tiene que cambiar, porque tiene que basarse en una participación ciudadana significativa, que tenga incidencia en la toma de decisiones. No entiendo a la ciudad pensada solo desde una persona o desde la tecnocracia o desde una planificación gigantesca. La entiendo desde las causas de la gente, la entiendo desde su agenda, la entiendo desde la participación de absolutamente todos los actores, todos los actores. Entonces, desde ahí se construye un liderazgo, claro que sí, pero un liderazgo que trabaja en equipo, que además genera condiciones para que también la gente aporte, porque no hay cosa más linda que aportar, contribuir y decir yo también soy parte de la construcción o reconstrucción de una ciudad. Primera cosa. Y segundo, ya el acceso al derecho de la ciudad, que es a lo cual te refieres, Jorge, el uso del suelo efectivamente tiene que ser democratizado. ¿Por qué yo no puedo vivir en un sector, no sé, privilegiado, digamos, como Cumbayá? ¿O por qué la gente del norte se cohíbe tanto de ir hacia el sur? Porque tiene un montón de prejuicios, ¿no? Por un lado hay prejuicios y por otro lado hay un alto costo de la plusvalía. Entonces, primero creo que hay que volver a mirarnos, volver a reconocernos, reconciliarnos. Esa polarización que está mediada por el odio tiene que acabar, tiene que acabar. La gente que ha llegado a tener
muchos recursos, muchos aspectos materiales, también tiene que ser empática y solidarizarse con la gente que menos tiene. Quito, por así decirlo, ya no es negocio para nadie si seguimos así. Y la gente que tiene menos recursos también tiene que entender de que no, la gente que llegó a obtener más que los demás no es gente mala, no es gente mala. Y ahí tenemos que lograr que eso confluya, que nos entendamos, que nos volvamos a reconciliar y que podemos hacer juntos negocios solidarios, otro tipo de negocios, en fin. Para esto hay la ordenanza, alianza público-privados para poder salir adelante, alianza público-privado y comunitario también. Y ese uso de suelo tiene que estar destinado para que tú puedas vivir donde quieras vivir. Porque hablando del Distrito Metropolitano de Quito, no le pertenece en particular a nadie, sino su pertenencia es a todos quienes vivimos aquí, porque además Quito tiene que caminar hacia reconocerse como una ciudad intercultural. Finalmente, Luisa, vemos en estos días una nueva controversia, digamos, entre el municipio de Quito y una de las comunas. De llegar a la alcaldía y también cualquiera que sea la alcaldía finalmente, ¿cuál es la visión que debería tener sobre las comunas y también sobre los varios mal llamados periféricos, digo yo, de la ciudad de Quito? Bueno, hay un proceso en marcha hablando de los mal llamados barrios periféricos de regularización, pero eso no es suficiente. El proceso del derecho a la ciudad, que me ha encantado como lo ha colocado Jorge, tiene muchas más etapas que esa. Es decir, está muy bien, yo siempre pongo el ejemplo de si yo tengo un hijo o una hija, no es suficiente con que le reconozca, le dé el apellido. Más o menos eso es la regularización. Pero luego ese hijo, esa hija tiene hambre, tiene otras necesidades. Entonces hay que ir hacia la dotación de los servicios básicos para que esa vida mejore en su calidad de vida. Y finalmente también hay que darle un poquito más para que sea feliz, ¿no? Y eso es el acceso al arte, a la cultura, a la recreación, a unos espacios hermosos, a la estética. ¿Quién ha dicho que el ser pobre está reñido de la belleza y la estética? Como quien ha dicho que tener hartos recursos económicos está reñido con la solidaridad. Esos son conceptos errados, ¿no? Entonces hay que llegar con eso hacia los barrios más populares que ahora están carentes de todo. Y por otro lado, lo de las comunas es fantástico, porque hablando de la ciudad intercultural, tiene mucho para ofrecerle a la ciudad, mucho que darle a la ciudad, ¿no? Ahí hay un conocimiento ancestral, hay una cosmovisión y una forma de vida que todavía son unos custodios de lo que significa, por ejemplo, el randy, la ayuda mutua, el trabajo comunitario, la minga como un instrumento maravilloso que nos ha permitido solidariamente salir de problemas difíciles, salir de la pobreza, etcétera. Pero también hay otros problemas que son legales, que hay que revisar adecuadamente la ley, hay que ver la ordenanza que sea adecuada para un desarrollo sostenible y sustentable de esos sectores. Y ahí aprovecho, Verónica, para hacer la invitación también para la gente que vive en las comunas para conversar. Ahora creo que es un tiempo de escuchar y escuchar. Esta campaña va a ser un poquito más larga y nos va a permitir escuchar y escuchar, de tal forma que los planes que presentemos, las propuestas que presentemos para la ciudad, no sea, como digo, el plan de Luisa Maldonado, sino estas ideas de todas estas necesidades súper aterrizadas y estas propuestas que salen de la propia gente, y que logremos tener entonces de nuevo un acuerdo social y una sola gente. Para cerrar, y esta pregunta le hemos hecho a varios candidatos y candidatas también. Estuvimos conversando con Pavel Muñoz, estuvimos conversando también con Inti Gronenberg, estuvimos conversando con Natasha Rojas. Hay una tendencia de centro izquierda. ¿Cómo mira usted justamente este planteamiento de las siguientes elecciones, de tener varios candidatos y candidatas de la tendencia de centroizquierda, socialdemócrata, progresismo? ¿Cómo usted mira justamente esta fragmentación, pero también una oportunidad para buscar agendas comunes para una ciudad que lo necesita?
Bueno, quiero insistir en que el partido Avanza lista 8, estatutariamente su ideología está en la centro izquierda. Y por eso es que nosotros estamos participando ahí, porque nuevamente quiero decir que ha sido acogida de buena manera nuestra agenda social, nuestra agenda ciudadana, nuestra agenda popular, por un lado. Por otro lado, vemos que además Avanza está en un esfuerzo honesto de reconstruirse, porque qué partido, qué movimiento en la actualidad no tiene problemas. Hay un pasado de Avanza que están dejando de lado. Me ha emocionado mucho ver gente joven en el partido. Está participando para la prefectura de Pichincha una joven extraordinaria que puede ser un referente también, Koya Shugulí, una maestra universitaria, ambientalista de origen quichua, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, con esas cosas buenas nos hemos topado. Ahora, hablando de la tendencia, claro que sí, hay que seguir haciendo el esfuerzo de que esa mirada se junte, esa visión se junte. Sin embargo, cuando en primer lugar lo que se discute son los nombres y yo soy el más popular, el más bacán y yo soy el más tecnócrata y el que tiene ya los planes hechos, es muy difícil hablar. Me parece a mí que el diálogo atraviesa por dejar de lado los nombres, por dejar de lado los egos, por poner en primera instancia justamente una propuesta, un plan, un sueño y sobre todo querer ser en este caso un servidor de la ciudad, una servidora de la ciudad, querer ser alcalde o alcaldesa, no usarle al municipio como un estacionamiento de abastecimiento para luego cruzar la Plaza Grande y ser candidato a la presidencia. Creo que eso es hasta cruel, mi querido Jorge y Verónica. La ciudad no va a requerir la concentración de una persona que esté al servicio estos 4 años, sino 8, 12 o 20 para salir del estado en que está. Entonces, si es que renunciamos a nuestras agendas particulares y ponemos en primera instancia la necesidad de la gente, los sueños de la gente, entonces creo que es posible conversar, creo que es posible hablar y juntar esta tendencia. Estábamos ahí con Luisa Maldonado, también candidata a la alcaldía de Quito, darle las gracias por esta entrevista e invitarle desde ya a las entrevistas presenciales que más adelante vamos a tener aquí en Huambra con los candidatos a la alcaldía. Muchísimas gracias. Gracias también. Un buen día, Verónica y Jorge, y todos quienes nos